bloque de salud hoy hablando acerca de la higiene de columna. Ya estuvimos hablando sobre el dolor raquídeo, sobre la higiene de columna, sobre la anatomía de la propia columna. Y nos quedó algo pendiente que me gustaría saber, ¿cuáles son las patologías más comunes que hay en la población? Estuvimos hablando de la hernia de disco, pero me imagino, es decir, las consultas más comunes, es decir, que llegan cuando llegan a la fisiatría. Las consultas más comunes que llegan a los servicios de fisiatría tendríamos que en realidad separarlos por edades. En los casos de los niños, que ya empezamos a ver como de a los 5 o 6 años hasta los adolescentes a los 16, son los trastornos de postura los más frecuentes, como ser el dorso curvo del adolescente, hombros echados hacia adelante, las escoliosis, que es la desviación lateral de la columna, las hiperlordosis, o sea, el aumento de esa curvatura que yo expliqué, lumbar, en niños hiperlaxos con tendones muy blandos. En ese rango de población es lo que más se ve, que nosotros para esos niños se le hace una evaluación y tenemos otro grupo de gimnasia, que no es esta de la higiene de columna. Tenemos los grupos de gimnasia correctiva para estos niños, hasta los 15, 16 años, que también van en forma periódica, 2 veces por semana y con controles también cada 3, 4, 6 meses según el grado de patología que tenga. Ya después, a partir de los 20 años, y te diría más o menos como hasta los 55, lo que predomina más es la patología mecánica discal, o sea, las afecciones de los discos, hernia de disco, protrusiones discales. Eso es lo que predomina más en esa franja etaria. Y después de los 60 es la patología mecánica de tipo artrósica, degenerativa. Las espondilodiscartrosis y la patología también de tipo osteoporótica, ya en personas más mayores, con fracturas vertebrales, con otra problemática, ¿verdad? También aparece cuando la mujer comenzamos una nueva etapa, con otra, ¿no? problemática. Entonces, y después, bueno, nosotros recibimos gran variedad de patologías, de la patología inflamatoria en personas con poliartritis reumatoidea, que sufren de columna, patologías de tipo infecciosa a nivel de columna. O sea, hay una gran variedad de patologías que recibimos, pero las más frecuentes y las que más tratamos son esas primeras que te dije, en esas franjas etarias, es lo que más tratamos en los servicios de fisiatría o de fisioterapia. Estuvimos hablando inclusive de cómo una conducta que uno la aprenda en forma correcta desde la niñez puede evitar un montón de problemas reales después cuando somos adultos. Sí. Que eso sería bueno recalcarlo para que la gente le quede claro, ¿no?, de cómo tener una mejor calidad de vida y que cómo debería, si uno ya no lo hizo en su momento, pero prevenirlo en sus hijos, por ejemplo. Sí, eso tenemos que responsabilizar un poquito, primero los padres, los educadores y bueno, y todos los que estamos en la salud también, obviamente, a que ya desde muy pequeños corregir esas posturas viciosas, esas posturas incorrectas que tienen los niños, ya verlo desde chiquito, ya manejar ese tema y además inculcar el tema del ejercicio, que es fundamental, y de una alimentación saludable también por el tema del sobrepeso. Esas 3 cosas tienen que estar medio juntas y tratar para prevenir. Y otra cosa, disculpa, que no nos olvidemos es el estrés. Sí. Porque el estrés eso, ¿no?, a nivel cervical produce muchas contracturas y cervicalgias que dan cervicocefaleas, que dan cervicobraquialgias, que empiezan a cambiar las curvaturas estas que hablamos, y en vez de ser una curvatura redondita la deja rectificada con un mayor carga a los discos y ahí empieza el proceso de degeneración de los huesos y de los discos. Y estamos en episodios de estrés que aflojamos y después episodios de estrés que volvemos. Volvemos, rectificamos y la curva vuelve. Y bueno, ¿y cómo eso te repercute? Y de ahí para abajo toda la columna, ¿no? Desde un dolor de cabeza, inclusive de alterarte los nervios también. Estamos viendo muchas mujeres jóvenes de 20 años y poquito con cervicocefalea y cervicobraquialgias por estrés. Me faltó una cosita, el calzado correcto para usar. ¿Cuál sería? Estamos hablando de que no puede ser un calzado totalmente plano,
tiene que tener algo de taquito, no más de 3 centímetros, 2 centímetros y medio, tiene que ser un calzado que tenga un buen contrafuerte, que sea cómodo, que tenga una plantilla anatómica, que estemos contemplando los arcos del pie, que no me quede demasiado ajustado, y hay que invertir, como decíamos hoy, en el tema del pie. Y el calzado es un tema que es fundamental. ¿Qué pasa cuando andamos en verano en ojotas? Y el estímulo que tú recibes, ese del piso, es muy malo, ¿no? Porque repercute todo en la columna. Igual que andar descalzo. Sí, claro. Bueno, es preferible andar descalzo a veces que mal calzado. Si estamos hablando de una caminata, que vas a utilizar un calzado para salir a caminar, ahí tenemos que ver que sea un calzado adecuado, ¿no? No podemos salir ni en ojotas ni descalzos. Vamos a hacer una caminata que va a tener un tiempo y una intensidad, tiene que salir uno en una forma cómoda. Como por ejemplo el calzado para hacer deportes, por ejemplo para salir a correr, y eso también tiene que ser algo determinado. Claro, tiene que tener una buena amortiguación, no puede ser un calzado rígido y no puede ser un calzado que no tenga ningún relieve. Siempre por lo general tienen o alguna cámara o alguna forma, a veces se ve, a veces no se ve, de aire. De la plantilla. Claro, para que el pie amortigüe, que no reciba tanto impacto del piso. ¿Qué otras preguntas hacen los pacientes? Si me imagino, las almohadas, la mochila, el colchón, el calzado. El dolor, que también ya lo hablamos. ¿Cómo cargar los bebés? ¿Eso es correcto cuando se ponen los canguritos, eso cómo es? Sí, con el bebé. porque está bien hacia el tronco. Hacia el tronco. Claro, entonces tú ahí no estás forzando la columna. Lo que tenemos que decir ahí en cuanto a lo del bebé es cómo sacarlo de la cuna, por ejemplo, que ese es otro tema, que siempre es el cuerpo hacia adelante y levantar al bebé. Hay que tratar de bajar la pelvis, acercarse lo más posible a la cuna, separar las piernas, bajar y arrimar el bebé hacia ti y levantarlo de esa forma e ir incorporándote. Tratar de no levantar nunca un peso desde la posición de arriba, digamos, flexionar el tronco hacia adelante. Para manejar, ¿cómo es correcto poner el asiento? El asiento para manejar tiene que tener una pequeña inclinación hacia atrás de 20 grados más o menos. Dejarnos la cadera y el muslo en un ángulo aproximadamente de 110 grados. No tener ni las piernas muy arrolladas ni muy estiradas, las rodillas. Sobre todo más o menos con un ángulo de rodilla de 135 grados. Y los codos tienen que quedar en una semiflexión. Y la altura del apoyacabeza tiene que quedar el medio del apoyacabeza a la altura de las orejas. Entonces ahí eso es lo correcto. Nos da un confort para la gente de los choferes, por ejemplo, que pasan 8 o 10 horas manejando, tantas veces, que consultan, por patología cervical sobre todo. Y por los movimientos, ¿no? Estar y por los movimientos, sí. Ahí consulta por los movimientos, por la tendinitis de hombro, por los movimientos de pasar los cambios, pero sobre todo de columna es a nivel cervical en el caso de los choferes. Ahí está. A ver, tenemos una imagen ahí. Lo que estábamos hablando hoy, ¿no? El problema de los escolares y de los liceales cuando llegan al aula y nos encontramos con eso, ¿no? Claro, volcados sobre el banco, sí. A veces es el mobiliario también, porque hay que ver que son los mismos bancos a veces que usan los adolescentes y los niños y no tienen el mismo tamaño, su físico no es el mismo. No. Pero ahí el educador debería estar presente y que sí lo están, sí lo dicen, que estén en buena posición, sentarse bien atrás, la cola bien atrás, la espalda bien apoyada y tratar de, si el banco de la mesa se puede acercar, estar en una semiflexión de codo y no estar volcado sobre el escritorio. ¿Qué consejos le daría a la población, doctora? Tenemos ahí bueno, lo que hablamos, el ejercicio fundamental, pero si no tengo patología de columna, bueno, puedo ir a un gimnasio, empezar a hacer una tonificación global. Si tengo patología de columna, tengo que consultar primero ¿qué es lo que se puede a hacer? Un especialista y qué es lo que se puede hacer. Y que te recomienden lo Porque que se hace. no todos los ejercicios son buenos, ni todo el mundo que va a hidrogimnasia le hace bien. Por ejemplo, la gimnasia en el agua, porque es común que te digan, ay doctora, a mí me dijeron que la gimnasia en el agua es buenísima. Es buenísima. No, para algunos pacientes es buena, para otros pacientes no es buena. O sea, en cuanto al ejercicio, es conveniente siempre, si se tiene patología de columna,
o se sospecha que se tiene patología de columna, antes de iniciar el ejercicio, bueno, consultar a un especialista en esto, que le pueda armar un programa de ejercicio y evitar lesiones, ¿verdad? El sobrepeso es la otra cosa que, bueno, se aconsejaría evitar, sobre todo el sobrepeso abdominal, que aumenta la hiperlordosis lumbar y por ende el mayor movimiento de esa columna y las tensiones de la columna lumbar. La otra cosa es, bueno, cuando el tema de levantar los pesos, tener cuidado a la hora de levantar los pesos. No solo en el trabajo, sino cuando está una señora de 50 años, 60 años en su jardín levantando macetas, ¿viste? Sí. Hay que tener cuidado con eso. O sea, medulizárselo, que levantar pesos bruscos la puede llevar a dejarla postrada en una cama por dolor. Exactamente. Eso siempre el grupo, en el programa de higiene de columna, es lo primero, arrancamos con eso. Ahí tenemos otra vez una imagen similar a la de levantar el peso, el señor inclinado hacia adelante, que está incorrecto, y luego agachándose, poniendo el objeto bien cerca al cuerpo y desde ahí irse enderezando. Eso es parejo para todos. Para todos. Parejo para todos. Es como forma de prevenir, estamos hablando de prevenir, para no llegar... Es importante. Claro. Y bueno, y después lo que habíamos hablado, mantener las buenas posturas cuando estamos sentados, cuando estamos acostados, en las actividades de vida diaria. Exacto. Vida diaria, hablando de eso, ¿cómo recomiendan determinadas actividades que uno tiene que hacer en la casa? ¿Cómo debemos de hacerlo? Por ejemplo, el tendido de las camas. Sí. El tendido de las camas, como vimos hoy en imágenes, siempre tratar de bajar la pelvis, agacharse, porque siempre en las camas hay que hacer un movimiento que es bajo, siempre es por debajo de la pelvis, siempre bajar. Y para aquellos que no pueden mantenerse en sus rodillas por alguna patología o porque tienen debilidad muscular en sus cuádriceps, a veces se les indica sentarse en algo, en un banquito y estar un rato ahí hasta que terminan ese lado y de esa forma cuidan su columna y previenen otros malestares, ¿no? O agregarle a lo que ya tenemos a veces. Es importante entonces saber de todo un poco, hay que porque saber cómo en todas las áreas tenemos determinadas cosas también que hacer. Sí. La escoba es otro La escoba y después lavar el piso. Y lavar el piso. Claro, que es preferible palo largo. Sí. Ahora viene ya, eso se ha mejorado por el tema de la ausencia laboral por las patologías. Entonces ya se ven esos carros donde llevan, ya no tienen que cargar tanto, ya con las ruedas hay menos roce, menos rozamiento, entonces pesa menos y el palo largo sería lo ideal para este tipo. Muchísimas gracias por haber estado junto a nosotros. La verdad que quedan un montón de temas todavía por queda hablar. Muchísimo por hablar. Porque es obvio, ¿no? Hay que tener una buena higiene de columna porque repercute después en el resto de nuestras vidas y obviamente no tenemos una buena calidad. Realmente repercute y muy importante. Bueno, muchísimas gracias entonces por haber estado junto a nosotros. Las esperamos nuevamente. Son bienvenidas. Nosotros ya aprovecho con ustedes y ya nos despedimos. Nos reencontramos dentro de 7 días para seguir informándonos, concientizándonos, aprendiendo acerca del fascinante mundo de la salud. Hasta la semana que viene.